En las reglas de Kirchhoff se utilizan unos términos pues que vamos a ver a qué es lo que se refiere. ¿Listo? Lo primero que se habla en reglas de Kirchhoff es mallas. ¿Qué es lo que es una malla? Entonces, vamos a definir una malla sencillamente como un circuito cerrado, ¿sí? En una sola línea. ¿Listo? Está cerrado en una sola línea. ¿Qué significa? Que esto ya no va a ser un circuito, ya no va a ser una malla. Aquí lo que tenemos son dos mallas. ¿Sí está claro? Entonces, en una sola línea estamos definiendo lo que es una malla. Y otra expresión que vamos a utilizar es la palabra nodo. ¿Ok? Nodo lo interpretamos sencillamente como un punto donde conectan más de dos hilos. ¿Ok? A eso es lo que vamos a llamar nodo. Un punto donde conectan más de dos hilos. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, vamos a ver lo que nos dice las reglas de Kirchhoff. Entonces, son dos reglas nada más. La primera regla es la regla de las corrientes. Y la regla de las corrientes lo que dice es que la corriente que entra a un nodo es igual a la corriente que sale. ¿Ok? Es como un principio de continuidad, ¿no? Corriente que entra a un nodo es igual a la que sale. ¿Ok? A la corriente que sale. Eso nos dice, por ejemplo, entonces que si nosotros tenemos un nodo, digamos, este punto de aquí sería un nodo, entonces lo que vamos a tener es aquí una corriente que está entrando y dos corrientes que están saliendo. Entonces aquí tendríamos una corriente saliendo y otra corriente que está saliendo. Lo que dice la ley es que la sumatoria de las corrientes que entran tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. ¿Ok? De pronto vamos a tener situaciones, de pronto no, es lo común, situaciones de nodos donde entran dos corrientes y solamente sale una. O por el contrario, tenemos varias entradas, perdón, varias salidas y una sola entrada. ¿Ok? Entonces podríamos tener esas dos situaciones. O sea que también puede darse al contrario. Dos hilos que están por los que entra corriente a un nodo y tenemos una sola salida. ¿Ok? De esas dos formas vamos a encontrarnos con situaciones en nodos. Pero la regla se sigue aplicando común y corriente. La sumatoria de todo lo que entra tiene que ser igual a la sumatoria de todo lo que sale. ¿Listo? Primera ley. La segunda ley lo que nos dice es que la sumatoria de las caídas de voltaje en una malla tienen que ser iguales a cero. La sumatoria de las caídas de voltaje que hay en una malla tienen que ser iguales a cero. Para poder aplicar esto, tenemos que entender entonces que para que necesariamente sea cero, es porque tendrán que haber unas positivas y tendrán que haber unas negativas, ¿cierto? Para poder establecer ese signo que va a tener la caída de voltaje, vamos a tener en cuenta cómo se recorre un circuito. Para esto vamos a recordar un poquito de lo que hablábamos de la similitud que tiene la corriente eléctrica, o mejor, el voltaje con la energía potencial. Yo les había dicho a ustedes que cuando nosotros tenemos un objeto, ¿cierto? Un objeto, no hablemos de corriente, un objeto sencillamente,
Para que ese objeto suba, necesariamente tenemos que impulsarlo, ¿cierto? Y ese impulso, en el caso del circuito, lo generaría la fuente. Aquí tendríamos que tener algún método, ¿cierto? Puede ser un disparador, algo que me esté haciendo que el objeto suba, ¿cierto? Eso es lo que me estaría generando el circuito. Pero después, cuando él llega a su punto más alto, después por acción de la gravedad, él empezaría a caer, ¿cierto? O sea que perdería esa energía potencial. Aquí pasa entonces lo mismo. Nosotros vamos a tener una resistencia, ¿cierto? Y la resistencia es la que genera la caída de ese voltaje, ¿ok? Pero ¿qué pasa con este recorrido? Des en cuenta que si aquí está el disparador que me está impulsando el objeto, entonces aquí hay ganancia de energía potencial, pero cuando empieza a caer hay pérdida de energía potencial. Aquí en el caso de la corriente pasa lo mismo. La fuente le está dando voltaje a la corriente, pero después de que pasa por la fuente, por la resistencia, entonces hay una caída de ese voltaje. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo esto lo recorro? Ojo, no estoy hablando del objeto, sino yo. Yo veo que el objeto sube y vuelve y baja, pero si yo lo miro, si nosotros lo miramos en este sentido, pues en este sentido el objeto estaría ganando energía potencial. Pues aquí va a pasar lo mismo. Yo sé que la corriente va a circular de esta forma, ¿cierto? Así circula la corriente. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, o si la corriente, cuando la corriente va por acá, que pasa por la resistencia, por aquí hay una pérdida de voltaje, ¿ok? Pero si nosotros miramos qué es lo que ocurre con la corriente en sentido contrario, si yo la miro, ojo, esto es la corriente, ¿cierto? Esta es la corriente. Pero si yo recorro el circuito en sentido contrario, veo que el recorrer esto en sentido contrario, lo que hay es una ganancia. ¿Ok? A pesar de la corriente, que la corriente va en este sentido, si nosotros la recorremos en sentido contrario, veríamos que hay una ganancia de voltaje. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a tener que recorrer las mallas. ¿Ok? Una malla la vamos a recorrer y el asunto es, si la recorremos en sentido contrario a la corriente, decimos que hay una ganancia, es decir, que eso hace que esto se convierta en un signo positivo, ¿ok? Pero si la recorremos en el mismo sentido de la corriente, vamos a ver que en este sentido hay una pérdida, por lo tanto, en ese caso, el voltaje sería negativo. Y de eso, Toño, dime. ¿podrías dictarlo así como para copiarlo? Para que no se me vaya a olvidar. Claro. Si recorremos la malla en el sentido de la corriente, hay una pérdida de voltaje por lo tanto su signo es negativo. O sea que el voltaje en esta resistencia va a ser negativo. Pero si recorremos la malla en sentido contrario, hay una ganancia de voltaje por lo tanto su signo es positivo.
Gracias. Listo. Pero ¿qué pasa en la fuente? En la fuente es al contrario. Si nosotros recorremos la fuente, des en cuenta que si yo voy en el mismo sentido de la corriente, al pasar aquí hay una ganancia de voltaje. Pero si voy en sentido contrario, hay una pérdida de voltaje. Entonces, en la segunda regla de Kirchhoff, vamos a tener en cuenta primero cómo la recorremos y en qué sentido va la corriente. ¿Listo? Entonces, en la resistencia, si la corriente es igual al recorrido, entonces decimos que el voltaje es negativo. Voltaje negativo. ¿Ok? Lógicamente, si la corriente va en sentido contrario al recorrido, entonces el voltaje será positivo en la resistencia. Y en la fuente es al contrario. En la fuente, si la corriente es igual al recorrido, entonces el voltaje es positivo, y si la corriente va en sentido contrario al recorrido, el voltaje será negativo. ¿Listo? ¿Sí quedó claro eso? Señor. Eso nos indica entonces que cuando vamos a plantear reglas de Kirchhoff, pues yo voy a tener que identificar cómo va a ir la corriente. ¿En qué sentido va a ir la corriente? De acuerdo a cómo sabemos que sale de la fuente, ¿cierto? Sabemos que de la fuente va a salir del polo mayor, entonces vamos a hacer el recorrido, vamos a indicar cómo se movería la corriente en ese circuito. Y vamos también a identificar cómo nos vamos a mover dentro de esa malla. Es decir, cómo la vamos a recorrer para poder saber si hay unas pérdidas o hay ganancias de voltajes de esa corriente. ¿Ok? Normalmente, pues para poderlo identificar, yo utilizo pues dos colores. Un color para mostrar cómo va la corriente y otro color para poder identificar cómo nos vamos a mover. La idea es que podamos hacerlo de esa forma. Sin embargo, pues por experiencia, con algunos de estos marcadores de colores, parece que en el video no sale muy claro. Vamos a ver cómo nos va. Si no, entonces utilizamos la pizarra del Zoom para ver si ahí sí se ve mejor. ¿Ok? Entonces, para hablar de la segunda ley, ¿no? Todavía no estoy... No estamos aplicando todas las leyes, sino solamente para ver cómo vamos a aplicar esta segunda ley. Entonces, si tenemos un circuito, digamos como este que tiene dos mallas, entonces, lo primero que vamos a identificar es cómo se va a mover la corriente. La voy a hacer con el color rojo y normalmente lo hacemos sobre las mismas líneas, ¿sí? Entonces, sabemos que la corriente va a salir de acá. No sé qué tanto lo ven. ¿Si alcanzan a identificar qué es color rojo? Sí. Ok, entonces la corriente sale por acá, va a subir por acá y va a llegar a este primer punto que sería nuestro primer nodo. ¿Ok? Cuando llegue a este nodo, entonces se va a separar la corriente. Una parte va a pasar por aquí y otra va a seguir por arriba. O sea que vamos a tener
una corriente que pasa por acá y otra corriente que sube por acá. ¿Ok? La corriente que sube por acá, pues necesariamente va a pasar por esta resistencia, ¿cierto? Sigue por acá la corriente. Esta de acá sigue por acá. La que venía por allá arriba, pues va a bajar. Y estas dos corrientes se vuelven a encontrar para volver a llegar a este punto y nuevamente pasa por la fuente. ¿Ok? Vamos a tener que identificar esas corrientes o esas corrientes, las vamos a numerar, ¿sí? Normalmente lo que hacemos es numerarla en un orden y en muchos casos tratamos de utilizar un subíndice igual al de la resistencia que haya en ese hilo. ¿Ok? Vuelvo y repito, tratamos de hacerlo, pero no siempre se va a poder hacer. Algunas veces no van a corresponder los subíndices de las corrientes con los subíndices de las resistencias, como si lo hacíamos en el caso de resistencias equivalentes, donde la corriente la identificábamos con el subíndice de la resistencia. ¿Ok? Entonces, por aquí sencillamente vamos a decir que va a salir una corriente 1. Va a salir por aquí la corriente 1. Sí, esta sigue siendo la corriente 1. Pero cuando llega a este nodo, entonces se va a separar y aquí es donde vamos a tener una corriente 2 y una corriente 3. ¿Ok? Estas dos corrientes pues van a ser separadas. Esta corriente 3 pues sigue siendo esta de acá. Voy a colocarla aquí. Sigue siendo esta corriente 3. Pasa por la resistencia, sigue siendo la misma corriente 3. Baja por aquí, sigue siendo la misma corriente 3. ¿Ok? Esta corriente 2 pues pasa por esta resistencia y sigue siendo esta misma corriente 2. Cuando llegan a este nodo, entonces las dos corrientes se vuelven a unir para volver a formar la corriente que pasa por acá, que vuelve a ser la corriente 1, y esta vuelve a ser nuestra corriente 1. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? ¿Cómo está haciendo el recorrido de la corriente? Sí, señor. Bueno. Entonces yo decía que lo que hace cambiar el subíndice son los nodos. Sí. Bien. Vale, entonces vamos a colocar los subíndices a procurar. No siempre se puede, pero vamos a procurar que el subíndice que le coloquemos a la corriente sea sea el mismo que el número que tiene esa resistencia. ¿Ok? Procurar. Si no se puede, desafortunadamente, no se puede. ¿Listo? Entonces, otra cosa va a ser el recorrido que nosotros vamos a hacer dentro de la malla. Nosotros vamos a recorrer esa malla y eso lo vamos a hacer con otro color. Entonces, aquí identificamos cómo fue la corriente, pero aquí vamos a identificar cómo vamos a recorrer la resistencia. Lo normal, y para evitar tanto signo negativo, vamos a procurar que la mayor parte de las resistencias las podamos recorrer en sentido contrario a la corriente. ¿Listo? Es decir, yo sé que la corriente, por ejemplo, en esta malla que yo tengo acá, la corriente va en este sentido, ¿cierto? O va en este sentido así. Yo voy a procurar recorrerla en sentido contrario, ¿sí? Habrán unas que me queden positivas y otras van a quedar negativas. Siempre va a ser así. Tienen que quedar unas positivas y unas negativas, por lo que hemos dicho antes, ¿cierto? Y es que la sumatoria me tiene que dar 0. Y para que sea 0 es porque unas son positivas y otras son negativas. Entonces, esto significa que la voy a recorrer de este sentido. Lo ideal es que empecemos en un nodo, ¿ok? En una de las esquinas para empezar el recorrido.
Entonces voy a empezar en esta esquina de acá para hacer el recorrido. Significa que voy a ir subiendo. Por aquí voy a ir en este sentido. Por aquí estaré bajando. Y por aquí estamos hacia la derecha. Dense en cuenta que, miren lo que está ocurriendo. Cuando estoy pasando por esta resistencia, la corriente va para allá, pero nosotros vamos para acá. ¿Cierto? Vamos en sentido contrario. Pero cuando voy con esta resistencia, dense en cuenta que la corriente va para allá y nosotros también vamos para allá. Es decir, que en esta resistencia, las dos cosas, las dos van en el mismo sentido. Tanto el recorrido como la corriente. ¿Sí estamos? Igual hacemos, perdón. Igual hacemos con la segunda malla. Yo tengo que volver a recorrer esa malla. Igual, en este caso, normalmente donde están las fuentes, vamos a empezar donde está la fuente. ¿Ok? Entonces, si la fuente está aquí, sencillamente la voy a recorrer en sentido contrario. Entonces, vamos a recorrerla de esta forma. ¿Ok? Significa que vamos a empezar de aquí para allá. Cuando vayamos por esta resistencia, pues iremos hacia la izquierda. Y cuando vayas por aquí por la fuente, pues iré hacia la derecha. ¿Sí está claro? A estas mallas también las vamos a numerar. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que esta va a ser la malla 1 y esta va a ser la malla 2. Normalmente dejamos de última la malla donde esté la fuente. ¿Ok? O donde estén las fuentes, vamos a dejar de último, vamos a dejar esa malla. ¿Ok? Empezamos por las mallas donde no haya fuentes. ¿Sí está claro hasta ahí? Ahora sí, si empezamos, vamos a decir, por ejemplo, que esta va a ser nuestra resistencia 1 y esta va a ser la resistencia 2. ¿Listo? Porque ya como hay muchas cosas dentro del dibujo, pues vamos a separarlas para poderlas observar fácilmente. Entonces voy a dibujar por separado la malla 1. Pues digamos que aquí lo voy a hacer única y exclusivamente porque es la primera explicación y para que podamos entender qué es lo que vamos a hacer, pero no es necesario realmente hacer esa separación de las mallas. ¿Ok? Entonces, si esta es la malla 1, entonces diríamos que, de acuerdo a lo que propusimos, aquí aparece como que la corriente va en este sentido y aquí la corriente va en este sentido, ¿cierto? Y si dibujamos la malla 2, entonces tendríamos esta situación y para esta malla 2 la corriente va en este sentido y aquí la corriente va en este sentido, ¿cierto? Esta resistencia de acá es la que estamos llamando la resistencia 1 y esta es la resistencia 2. Aquí es donde tenemos nuestra fuente y aquí tenemos la resistencia 1. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a mirar cuántos nodos empezamos con la primera regla de Kirchhoff, ¿no? Que es la suma de las corrientes. Que la corriente que entra a un nodo tiene que ser igual a la que sale. Entonces, como decíamos que aquí salía la corriente, este es nuestro primer nodo. Aquí queda nuestro primer nodo. Y en ese nodo está entrando la corriente 1 y están saliendo la corriente 2 y la corriente 3. Entonces, de acuerdo a la primera regla de Kirchhoff,
La corriente que entra es la corriente 1 y lo que está saliendo es corriente 2 y corriente 3. Por lo tanto, es igual a I2 más I3. ¿Ok? Y aquí estaríamos aplicando la primera regla de Kirchhoff para el primer nodo. Aquí volvemos a tener otro nodo. O sea que tenemos un segundo nodo. Para ese nodo, des en cuenta que está entrando 3 y está entrando 2. O sea que podemos decir que I2 más I3, que es lo que entra, es igual a lo que sale. Y lo que está saliendo es I1. ¿Quedó claro esa sumatoria hasta ahí? No, señor. ¿No, señor? Ok, ¿qué parte no has entendido de esto? O sea, yo tengo que ver que, voy a hacer aquí el dibujito nuevamente porque para evitar tanto, aquí, recuerden que está entrando, estaría entrando esta corriente que es I1. Esto es I1. Y decíamos que una parte de esa corriente va por acá, sale por acá, o sea que está saliendo del nodo. ¿Sí? Este es el nodo. Entonces, esta corriente está entrando I1, pero está saliendo I2, que es la que va a ir por acá, y está saliendo I3, que es la que sube por acá. I3. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me lleva a mi primera ecuación. Que esta entra, pero esta sale y esta sale. Entonces, por eso decimos que I1, que es lo que entra, es igual a I2 más I3. ¿Ok? Eso es apenas este nodo. ¿Qué pasa con este otro nodo? Que es el que encontramos del otro lado. Ya. En este otro nodo, date cuenta que está entrando 3, I3. O sea que por aquí entra I3. Por aquí, esta está llegando al nodo, ¿cierto? ¿Quién está llegando al nodo? Está llegando I2. ¿Y quién está saliendo? Está saliendo nuevamente I1. O sea que I1 está alejándose de ahí. Por eso, en esta estamos diciendo que I2 más I3 son iguales a I1. Esto es lo que acabamos de escribir acá. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, señor. Vale. Ahora con los voltajes. Esto fue aplicar la primera regla de Kirchhoff, que es la de la suma de las entradas es igual a la suma de las salidas. Ahora si aplicamos la segunda regla entonces es para las mallas, ¿no? Ya hemos identificado cómo va la corriente. Recordamos que aquí va la corriente. Esta corriente es esta que está aquí. Por lo tanto, esto es I2. Y esta corriente es esta de acá. Por lo tanto, esta es I3. ¿Ok? Entonces, ya identificamos la corriente. Ahora vamos a recorrerla. Vamos a hacer nuestro símbolo de recorrido. Lo importante es que identifiquemos la flecha en la resistencia. ¿Listo? Ahí es donde nos interesa pintar la flechita. Entonces, si yo voy por acá, en esta resistencia, me interesa saber que en ese momento voy hacia la izquierda. Y cuando paso por esta resistencia, voy hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, para esta malla, vamos a identificar los voltajes. Recuerden que me dice que la sumatoria me tiene que dar 0. La segunda regla dice que la sumatoria me tiene que dar 0. Entonces, voltaje, ¿en qué resistencia? En la resistencia 2. ¿Ok? Entonces, el voltaje en esta resistencia, ¿cómo tendrá que ser? ¿Positivo o negativo? Nosotros vamos hacia la izquierda, la corriente va hacia la derecha. Va en sentido contrario. ¿Ok? Por lo tanto, el voltaje en la resistencia 2 es positivo. En la resistencia 1, nosotros vamos hacia la derecha, la corriente también va hacia la derecha, por lo tanto es